y me dicen por favor si se ve. Ya, espérenme un momentico. Bueno, muchachos, ya se está viendo mis diapositivas. Sí, profe. Bueno, entonces voy a tener unos minutos. Esto, de hecho, es bacano hacerlo en varias de las materias en las que uno pueda, porque eso hace que no se pierda en cuestión de conceptos, porque a veces uno ve tantas cosas que uno se puede perder fácilmente. Entonces, esto generalmente no, me gusta hacerlo. Y vamos a hablar un poquito acerca, unos 10, 15 minutos acerca de la unidad 1 y cómo fue que se abordó. Entonces, primero, yo quise mostrarles, volver a recordarles, yo sé que lo han visto muchas veces, el objeto de estudio de la carrera. Son microorganismos, parásitos, células, analíticos relacionados con el proceso de salud-enfermedad. Esto de una te empieza a decir algo, te empiezan a decir que parece haber una relación causal en que los microorganismos están entonces involucrados en el proceso o de salud o de la enfermedad o de los dos, se pueden ver unidos. Entonces los microorganismos son causa de un efecto en particular que son las enfermedades infecciosas en este caso y en algunas también ya parece tener relación en enfermedades no infecciosas. Entonces el centro resultan siendo los microorganismos. Una de las visiones para empezar a abordar esta relación en el proceso de salud-enfermedad de los microorganismos se aborda desde un área que se llama la ecología. Esto fue lo último que vimos en la clase anterior, que es como el centro al fin y al cabo. Lo que pasa es que hay que tener conceptos para poderlo entender. Dentro de esa concepción que se tiene de enfermedades infecciosas, muchos teóricos a partir de los años, y hace ya muchos años, se han detenido a estudiar que parece ser que la enfermedad es un proceso de interacciones, de relaciones entre diferentes, digamos, actores. Eso lo resume brevemente, pero no es tan breve porque de hecho son interacciones muy complejas, pero sí con pocos parámetros, digamos, en la figura que ven en la diapositiva, que se llama triángulo de la enfermedad. El triángulo de la enfermedad simplemente te está diciendo, bueno, parece ser que para que se dé la enfermedad que está en el centro, debe haber una relación mínimamente entre estos tres actores. De hecho, pues hay otros tipos de figuras que explican otros actores. Debe haber entonces interacción hospedero-patógeno, hospedero-ambiente, patógeno-ambiente, para que se pueda dar una enfermedad como tal. Eso, visión simplista. Pero a que la vez me dice muchas cosas. Entonces, pensando, ¿los microorganismos son causa de las enfermedades? Pues sí, por eso lo estamos estudiando, ¿cierto? Y tenemos evidencia de eso. Pero además de eso, ¿será que cómo interactúan los microorganismos aporta a la causa de las enfermedades infecciosas? Entonces, esas interacciones, ¿cómo se den? De esa diversidad en particular, o sea, esos microorganismos, esto parece que pueden ser causa de las enfermedades infecciosas. O una de las causas, no estoy hablando de la única causa, puede ser una de tantas. Vean que los microorganismos, de hecho, podrían estar en las tres ejes digamos, en los tres angulitos del triángulo, ¿cierto? Esos pueden ser patógenos, pueden entonces también estar asociados a un hospedero, en este caso, pues nos interesa más los seres humanos, pero también están en el ambiente, entonces están como en todo, entonces pueden tener interacciones en todo momento y participar de este proceso. Es así entonces que nos hacemos esa pregunta, o sea, los microorganismos y sus interacciones como tal, en el ambiente, en el patógeno hospedero, ¿será que pueden aportar a las causas de las enfermedades infecciosas? Eso entonces, desde un punto de vista, porque lo podemos abordar desde varios, ustedes van a ver lo que son las materias infecciosas, desde la epidemiología, etcétera, que de pronto explican de otra manera, se meten un poco más al detalle, al cómo. La ecología tal vez estudie, ¿cierto?, algunas cosas del cómo, sino también el por qué, apoyándose de la evolución microbiana. Entonces, no perdamos de vista la pregunta, ¿cierto? Los microorganismos y sus interacciones pueden ser causa, sabiendo, miran el objeto del estudio y que el objeto mismo se aproxima a una relación causal. Entonces,
desde el punto de vista de la ecología, que es la ciencia que estudia las interacciones, pues es más que obvio acercarnos a esto, a esta pregunta desde ahí. Pero al mismo tiempo, no solo estudia las interacciones, sino que estudia la composición. Entonces, yo sé qué microorganismos pueden haber y conozco cómo interactúan y eso tendrá entonces un efecto. En esta ocasión puede ser efecto de salud o efecto de enfermedad. Bueno, entonces, microorganismos, la base. Pues primero que todo son muy diversos e interactúan. Bueno, y esa diversidad que estamos estudiando y que también interactúa en ese triángulo, de dónde vino, cómo salió, esto cómo se dio. Entonces los microorganismos son tan diversos y hacen tantas cosas, inclusive enfermar. ¿Listo? Y es porque ellos evolucionan. Eso quiere decir que lo primero que nos acercamos desde el punto de vista del curso es a entender cómo evolucionan los microorganismos, cómo van cambiando en el tiempo por diferentes tipos de fuerzas o fenómenos evolutivos y que eso genera la diversidad que hoy estudiamos esto en nuestras materias y que vamos a seguir estudiando tal vez el resto de la vida. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna. Muchas gracias. Listo. Gracias. Entonces miremos esto. Esa es la primera. ¿Por qué tanta diversidad? Pues listo, no, porque ellos evolucionan. Entonces fue lo primero que vimos. Toda esa parte de evolución microbiana era para entender que los microorganismos cambian y seguirán cambiando. Entonces, de que esté pues este planeta, pues, tal vez en otros planetas también haya vida microbiana, pues todavía no lo sabemos, simplemente son hipótesis. Bueno, y si esos microorganismos son tan diversos, y eso, pues miren que estoy hablando de interacciones y composición, no me puedo perder de vista eso. Yo, perdón acá. Esa diversidad, ¿cierto? Que estamos viendo, inclusive los patógenos se debe organizar de alguna manera. Son muy diversos, ya sé por qué, pero ¿cómo la organizo? Entonces tuvimos que ir a mirar conceptos muy básicos de lo que es sistemática y de lo que es taxonomía y cómo se complementan entre sí. Entonces la sistemática es más que todo es contar esta historia de cómo evolucionaron, que también me ayuda a clasificar, y la taxonomía es netamente la acción de la clasificación en la organización. Hoy en día tenemos clasificación, esto tenemos sistemática microbiana y de esa manera es el que empezamos o que creemos que esa diversidad se puede organizar con diferentes entonces tipos de conceptos también dentro de ellos. Entonces por eso tuvimos que ir a mirar eso, o sea, bueno, cómo se organiza esa diversidad que yo quiero estudiar, que interactúa, esto que tiene una composición y que puede entonces estar participando en el proceso salud-enfermedad, ¿no? Bueno, esa diversidad también tiene otro tipo de organización, ya no tanto sistemática o taxonómica, que es importante, por supuesto, sino que se organizan ya los entes como tal, esas células, esas esporas, esas partículas infectivas, como lo quieren llamar. So, hay muchos tipos de nombres dependiendo del microorganismo que estemos hablando. También se organizan en cuestión de diferentes maneras, en cuestión de densidades poblacionales. Entonces, yo puedo tener miembros de muchas poblaciones formando comunidades, miembros de una especie, esto formando poblaciones y especies en sí. Que esas son como las tres formas, ¿cierto? Digamos que paso de lo macro y voy llegando hasta lo mínimo. Entonces, teníamos que ver en los conceptos fundamentales que era comunidad, población y que era especie. Por eso entramos a hablar de conceptos de especiación. Hay muchos, hay que definirlos, pero en microbiología, de hecho, sí, son importantes, de hecho también, esta es la unidad fundamental de la diversidad biológica. Para nosotros parece ser que los epítopes que siguen después de la especie, los que dan mayor especialidad, e inclusive la cepa, esto hablando como linajes específicamente, parece tener mayor relevancia. Entonces tuvimos que ir a hablar de eso, porque estamos viendo que también hay una organización de esa manera. ¿So? Y también miramos por qué es importante por lo menos definir las especies, incluyendo pues los diferentes tipos de conceptos que hay, que nos centramos en tres, recuerden, biológico, filogenético y ecológico, y hay otros 20 punta o hasta más, pero es importante porque también permite conocer cómo estamos organizando la diversidad biológica.
Esas especies, cuando se organizan en poblaciones, que recuerden desde una visión muy personal mía, yo les he dicho que nosotros al final, los microbiólogos, terminamos siendo biólogos de poblaciones microbianas, estudiamos la biología no de una célula, de una partícula viral, de una espora, de un nematodo, sino de poblaciones. Y eso es lo que nos crece en las cajas de Petri, de hecho. Entonces, desde ahí, esas poblaciones ocupan nichos, un hábitat, hacen algo en el ambiente, tienen un estilo de vida. Tienen diferentes densidades poblacionales, tanto así que yo puedo hablar de diferentes tipos de riquezas, diferentes tipos de cosas, a lo que yo denomine, ¿cierto? Esas cosas, esos epítopes, y qué tanta cantidad hay dentro de cada una de ese tipo de cosas. A eso lo llamo riqueza, ¿cierto? Riqueza y abundancia. Entonces son densidades poblacionales distintas y que yo sé que van a seguir cambiando y evolucionando con el tiempo, tanto así que todavía se va a seguir generando más diversidad acerca de ellos. Eso entonces me dice, bueno, y esa diversidad, además, ¿cierto? De los patógenos que hacen el ambiente. Entonces repasamos cosas muy generales de que, claro, además de enfermar esa diversidad, también entonces participa en la transformación de energía en todo el planeta. Entonces por eso hay que ir a hablar de ciclos bioquímicos. Entonces además de enfermar, ¿qué más hace? Esto transforma, nada menos que transforma la energía en todo el planeta. Entonces los microorganismos empiezan a tener esa relevancia. Bueno, y esa diversidad que estoy estudiando, esa composición y esas interacciones, ¿cierto? ¿Cómo interactúa? ¿Cierto? Y cómo esa interacción puede ser posiblemente causa de las enfermedades infecciosas. Entonces entramos a mirar, sí, existen interacciones positivas y negativas dependiente de las densidades poblacionales o fitness que yo les hablaba. Y que esas parecen ser específicas dentro de una especie, lo que denominemos especie, o también entre especies que no solamente son microbianas, ahí también se incluye el ser humano. Y eso entonces genera que haya cierto tipo de dinámicas dentro de nosotros mismos, afuera, en cualquier parte, en cuestión microbiana, que pueden entonces permitir o no que hayan invasiones microbianas para una infección, o que se pueden alterar ese tipo de poblaciones por esas interacciones también con el medio ambiente, pero también con otras poblaciones, independientemente que sean microbios o no. Eso permitirá entonces infección y por consiguiente también enfermedad. Y aquí es donde unimos entonces los conceptos. Aquí ya viene la flechita y claro, si ya estoy estudiando interacciones, vengo y lo uno a la visión ecológica de las enfermedades infecciosas. Es una visión. ¿Es la visión correcta? Pues muchachos, yo no lo sé, ¿cierto? Es la visión que da la ecología, que es importante que la conozcan. Después van a ver cada tipo de microbio, ¿cierto? Los factores de virulencia se van a centrar mucho ahí, como en esa escuela molecular de la infección, que no está mal, es otro tipo de visión de ver la microbiología y por organísmica, se estudian bacteriología, virología, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Aquí es pensar un poquito más a nivel poblacional y cómo esas interacciones sí tienen una real importancia en el proceso de salud-enfermedad, que al final es lo que usted está estudiando. Eso es lo que hemos visto en la primera unidad. Y quiero que miren la conexión entonces conceptual que tiene la temática. Lo mismo haré en la segunda unidad, ¿no? Antecitos o con tiempo antes del segundo parcial. ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿Queda claro? No sé. Sí, profe. sí, Bueno, profe, muchas gracias. entonces ya con eso, pues sí, ya el martes, pues espero que haga las debidas conexiones y pues van a ver algunas preguntas de cada uno de los temas, recuerden, entre abiertas y cerradas. De hecho, les entregamos como dos parciales porque nos lo dividimos entre el profe Julián y mi persona para calificarlos más rápido y que tengan la nota a tiempo. Bueno, muchachos, con eso entonces yo acabaría. Si no tienen preguntas, esta parte. Bueno, este sí ya es tema específico de la segunda unidad, que pues, es más corta que la primera. La primera siempre es un poquito larga. Bueno, vamos a hablar un poquito. Discúlpenme.
Pues ya están viendo mis diapositivas. Sí. Bueno, les voy a dar un breve repaso, tal vez incluyendo cosas nuevas, yo no lo sé, yo no conozco bien lo que ustedes ven en bioestadística y diseño experimental. Un poquito aplicado, esto con ese contexto hacia la ecología, ¿cierto? La ciencia que estudia las interacciones y la composición. Esto es importante porque lo que sigue tiene conceptos estadísticos, tampoco pues demasiados, pero sí tiene cositas que queremos que entiendan. Entonces vuelvo a hacer un repaso. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de diseños experimentales. Eso se asocia mucho con diseños muestrales. Puede haber una diferencia en cuestión de la manipulación. En los experimentos yo manipulo las muestras, generalmente a veces no. O en los diseños muestrales, todo con enfoque de ecología. Para empezar entonces la clase, que no creo que alcance a terminar hoy, me va a llevar un poquito de la siguiente, que va a ser el próximo jueves. Entonces le robo un poquito de tiempo al profesor Julián y después ya siguen con él, unas clases más. Hay que saber entonces que cuando nosotros estudiamos una ciencia, especialmente la microbiología, la vida microbiana como tal, como ciencia, es entonces que es obviamente un conjunto de conocimientos que se empezaron a generar por un método. Ese método se llama método científico, de los cuales tiene varios pasos, ¿cierto? Ese paso primero de la observación y que uno se deslumbra, que ojalá siempre fuera así, pero uno a veces pierde esa capacidad de asombro. Pero muchos de ustedes sí la tienen y se nota muchas veces en los laboratorios, que bacano, uno se va volviendo más viejito y lastimosamente la va perdiendo. Pero es eso, entonces capacidad de asombrarse y capacidad de observar y hacerse preguntas. Y después de generar hipótesis científicas que van a ser validadas, que le vas a dar sustento mediante experimentación. Esas hipótesis científicas son posibles explicaciones a fenómenos naturales. Y principalmente volvemos a la descripción de causas-efectos. Entonces ya vimos que nuestro objeto de estudio tiene una relación causal. O sea, pensamos que las células, los microorganismos y los analitos están relacionados con un fenómeno que se llama la salud, bueno, con dos fenómenos, la salud y la enfermedad. Entonces, esas hipótesis dentro de nuestra área, específicamente dentro de la ecología también, como explicación, como visión a las enfermedades infecciosas, describen relaciones causa-efecto. Tienen varias características las hipótesis científicas para que sean científicas, porque si no, no lo serían. Esto podrían ser hipótesis metafísicas. Y ellas, ¿cierto? Sin ir a meterme en las creencias de nadie, como siempre, así cuando hablamos de evolución, esas creencias metafísicas difícilmente pueden ser evaluables o testeables mediante experimentación, ¿cierto? No, es muy complicado hacer un experimento para saber si un ente metafísico existe. Simplemente lo creemos y eso estaría bien para cada uno. Pero es complicado. Entonces, primero, la predicción que se genere, se llama una predicción testeable, es que se puede evaluar mediante experimentación. Siempre debe ser comprobable y además de eso, un término que impuso un filósofo de la ciencia que se llama Karl Popper, lo que las hipótesis científicas deben ser falseables, o sea, que se puedan falsear, que alguien pueda probar que son falsas. Si esa hipótesis resiste la falseación, que sean falsas, esa hipótesis continúa, listo, acercándose a la verdad, que es lo que yo quiero llegar, listo, en este caso a la verdad de las interacciones y la composición son causa de un efecto en particular. Se pueden modificar o rechazar, no las cuido como mascotas, y siempre es bueno pues, que se generen nuevas hipótesis porque pueden irse evolucionando, de hecho, y pueden ir cambiando. Eso depende también del método inferencial que uno utilice. No sé si se acuerdan que esos métodos inferenciales son tres, uno se llama inductivo, el otro deductivo, el otro retrodeductivo. Entonces depende de cómo yo asuma eso, esto podría generar nuevas hipótesis o no. Eso me lleva entonces a que un experimento sea importante, porque es innecesario. Lo mismo que un muestreo, porque me puede ayudar a determinar posibles causas de los efectos, ¿cierto? De las hipótesis, comprobar hipótesis. Eso quiere decir que me ayuda a determinar esa relación causa-efecto. Pero resulta que en los experimentos uno a veces manipula una causa, dos, tres causas. Y los fenómenos naturales, incluyendo la enfermedad, o cómo son las interacciones entre los microorganismos también para generar algo de salud y bienestar,
no son unicausales, ni son de 2 o 3 causas, que son las que yo a veces puedo manipular en un laboratorio. No, los fenómenos naturales, la fenomenología me habla de que son multicausales, o sea, hay muchas causas, pero yo a veces puedo determinar algunas. Las otras que no puedo determinar y que podrían tener efecto, los llamo azar. Que recuerden, por su estadística, que el azar es cuantificable, ¿cierto? Si yo hago un análisis de varianza, yo estoy constantemente cuantificando la probabilidad de que las diferencias que estoy evaluando, mayores o iguales, sean solamente debido al azar, ¿cierto? Si la hipótesis nula es verdad. Profesor, Entonces, hola, Natalia. ¿qué es lo que yo llamo azar? Azar es la causalidad no asignable. O sea, algo parece que permitió que se diera ese efecto, pero vos no la podés saber. Y de hecho, no sé si se acuerdan, cuando vieron ANOVA, el análisis de varianza cuantifica la probabilidad, ¿listo?, de que esos resultados, esos datos que usted ve en su experimento, o esas diferencias que está viendo, mayores o iguales, se den solo por azar. Usted dice, es que la probabilidad es bajita de que sea solo por azar. Entonces usted dice, es del 5% o menor del 5%. Entonces yo rechazo la hipótesis nula. Y digo que hay diferencias significativas entre tratamientos. ¿Se acuerdan de eso? Lo que es un jueguito ahí pues más de lógica y que tiene que ver algo obviamente con estadística, pero no les voy a ponerme a explicar la normal, listo, ni el intervalo de confianza, ¿cierto? Ni el nivel de significancia, no. Pues solamente voy a entrar a la parte más conceptual para que no se me aburran. De todas formas, creo que no lo necesitamos mucho en lo que sigue. Bueno, los experimentos uno los conoce en la ciencia experimental y el razonamiento experimental como experimentos controlados y aleatorizados. Controlados, esto no es que usted tenga control sobre ellos, en algunos los va a tener, en otros no tanto. Si no es controlados, es de controles, que tengan testigos, ¿cierto? Ya sea controles positivos, controles negativos, también se puede denominar otro término que se llama controles absolutos. Y al mismo tiempo, todos los experimentos, como los muestreos, casi todos, porque hay muestreos, de hecho, que no son probabilísticos, no sé si se acuerden de eso, pero los probabilísticos deben ser aleatorizados. Debe haber algo que aleatorice. Esa aleatorización, pues, se genera, es un problema matemático no resuelto, pero uno genera números aleatorios y utiliza entonces ese concepto para que las unidades que yo estoy muestrando o experimentando, ¿cierto?, en ellas, o sea, unidades experimentales, unidades muestrales, tengan la misma probabilidad de recibir un tratamiento, de ser muestradas. Eso es lo que significa la aleatorización. Entonces, deben ser así. En inglés se conocen como randomized controlled experiments, ¿no? Y generalmente esos experimentos son manipulados. Eso quiere decir que reciben tratamientos, o sea, son tratados. En los muestreos a veces no manipulamos, ¿cierto? Pero usted puede formar grupos o no. Cuando forma grupos es algo parecido a los tratamientos, los está estratificando o los está conglomerando. No sé si se acuerdan de eso, que ya serían entonces muestreos en los cuales dependen de probabilidades, de distribuciones de probabilidades. Eso los llamo ¿cierto?, muestreos probabilísticos. Eso es importante, no solamente en ecología, muchachos. Ahorita les vamos a mostrar una imagen de eso para que lo recuerden. Es porque en epidemiología es clave y en el estudio de las enfermedades infecciosas también. Entonces, hay que también tener en cuenta esto para más adelante. Siendo así, entonces, un diseño experimental es la planeación de un experimento, que ya sabemos para qué sirven, ¿cierto?, qué es lo que hacen, entre muy pocas palabras. De tal forma que se pueden obtener datos idóneos, datos sinceros, datos que uno no se invente o pues lo que da. Así usted piense, no, me tiré la tesis, ¿cierto? No, lo que es siempre honestidad en cuestión de los datos. Hay muchas formas analíticas, al final y al cabo la estadística la llaman la ciencia del machetazo, que uno puede hacer, pero con justificación, para que a veces uno piensa con el deseo y uno quiere que una cosa, la estadística a veces uno la fuerza un poquito para que es lo que uno quiere. Eso puede estar muy mal, inclusive cuando estemos hablando de que eso puede impactar en pacientes, eso no se hace. De hecho, la estadística ya a nivel clínico es mucho más estricta que en otras áreas de la microbiología. Pero, de cierta manera, se puede ser laxo o muy estricto con los análisis. A eso me refiero. Ya uno escoge después. Entonces, esos datos idóneos, sinceros, honestos, se pueden analizar por diferentes vías analíticas y al final vas a tener conclusiones un poco más válidas que te pueden acercar a esa relación causa-efecto, que es
como la verdad, como tal. La planeación experimental y la planeación muestral, independientemente de que sea ecología o no, muchachos, esto no solamente depende de sus conocimientos estadísticos, sino también de la plata y del tiempo de las personas. A uno no se puede pasar demasiado porque estaría desbordándose en cuestión financiera y también en cuestión de trabajo hacia las personas, y eso tiene implicaciones en el experimento o en el muestreo como tal. El diseño experimental, de hecho, para mí es un conjunto de tres cosas fundamentales. Esas tres cosas fundamentales son estas de acá. Son de que sí, hay que saber estadística, ¿cierto? O algo de ella para poder diseñar bien un muestreo o un experimento. Hay que saber mucha microbiología. Pero eso estamos, ¿cierto? La estamos estudiando, estamos conociendo mucho acerca de los microorganismos, en este caso más patógenos que otra cosa, pero por ahí vamos. Y bioestadística, lastimosamente, no sé, mentiras, yo creo que soy de los poquitos que les gusta, pero la ven como un tedio. Está bien, no les voy a criticar eso, ni mucho menos, cada quien puede tener una visión acerca de un área en particular, pero por lo menos que sepan cuál es la utilidad de la estadística en microbiología. Eso sería lo más importante, ¿cierto? ¿En qué me ayuda la estadística en microbiología? Y en esta área, pues saben que es supremamente importante. De hecho, te ayuda a la toma de decisiones. Eso es lo que te ayuda a la estadística. Y hay otro aspecto fundamental dentro del diseño experimental que se llama la lógica, pero la lógica la estudio dentro de la filosofía. ¿Listo? Y eso se llama lógica inferencial. La lógica inferencial me ayuda a tomar mejores decisiones con base en la estadística y en conocer microbiología, y eso me hace tener mejores diseños experimentales y mejores diseños muestrales. En ecología pasa algo que en epidemiología también, por eso son tan relacionadas. Es que no solamente los microorganismos resultan ser importantes, claro que sí, sino esa interacción, como lo vemos acá en los círculos de esta figura de este paper, por acá que se me perdió el mouse. Miren como que van nidando entre ambientes, sociedades, hospederos y microorganismos, y todo parece entonces estar interconectado. No se acerca a la visión One Health, pues tampoco aquí la tocamos mucho, simplemente hablamos un poquitico de ella. Pero ese impacto de esa relación que tienen, al final termina siendo un aspecto ecológico y epidemiológico como tal de las enfermedades infecciosas impactando la sociedad y el ambiente. Esto es el estudio de las epidemias. Eso lo vuelve todo un reto, porque ya no es que solamente trabajes en laboratorio, te toca salir y evaluar qué es lo que está pasando en ese tipo de interacciones que son más complejas que solamente entre microorganismos per se, ya sea entre microorganismos hospederos, sociedades y el mismo ambiente. Entonces eso vuelve un reto a toda esta parte ecológica en cuestión estadística. Muchachos, ¿vamos bien? Cuéntenme. ¿Alguna pregunta? ¿Me siguen escuchando? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Bueno. En epidemiología, yo sé que se centran mucho en cosas de cálculos de tasas, morbilidad, mortalidad, etcétera, etcétera. Pero también sería muy bacano que en algún momento también vieran, no sé si en la misma materia o por fuera, la relación ya que tiene esta área con la epidemiología y para qué sirve. Sigamos por acá. No me pierda el mouse. Bueno, este paper es muy viejito, pero creo que aporta en cuestión de las preguntas que uno se puede hacer cuando ya va a estudiar la composición y las interacciones microbianas con un fin en particular. Entonces, puede ser entonces que yo tenga acá los temas de estudio en esta columnita y acá las preguntas y los análisis que yo pueda hacer a partir de la temática. Puedo mirar entonces el efecto del ambiente sobre la biodiversidad, los cambios en el espacio y tiempo sobre esa diversidad, fuentes de contaminación. Puedo también mirar composición microbiana y estructura, que es, de hecho, eso se encarga la ecología. Y puedo mirar entonces la sistemática y la taxonomía también. Entonces, miren que terminan siendo preguntas, estos temas de estudio muy de ecología, el que ya vimos, de hecho, en la primera unidad. Bueno, es muy importante, muchachos, como en toda investigación, hacerse la pregunta adecuada y lo más pulido posible.
Las preguntas adecuadas siempre van a definir muy bien, y las hipótesis, por supuesto, muy bien la estrategia de muestreo o la estrategia experimental que yo debo hacer. Si yo no lo tengo bien desde ahí, lo que sigue, que es entonces establecer test en cuestión de hipótesis. Recuerden por su materia, no lo tienen que por qué saber, de pronto ya se les olvidó, pero que recuerden que en cuestión de estadística o bioestadística, digamos que yo puedo hacer una división. Yo puedo hablar de estadística descriptiva, ¿no? Que entonces es mirar las medidas de tendencia central, mirar el posicionamiento, la dispersión, y las frecuencias de una población de datos en particular, esté agrupada o no esté agrupada. Entonces me sirve para describir, recolectar los datos, pulirlos, moldearlos, conocerlos un poco más. Y eso generará cierto tipo de conclusiones, pero al final no te va a permitir hacer pruebas de hipótesis, que es lo que se refiere. Porque esta es la segunda parte de la estadística, la otra se llama inferencial, ¿no? Y la inferencial tiene dos formas entonces de hacerse. Primero, una que se llama estimación de parámetros, y más parámetros, y la otra se llama pruebas de hipótesis, en donde se encuentran muchas pruebas, incluyendo la más famosa dentro de la estadística que se llama análisis de varianza, entre otras. Tiene muchas. Entonces, si vos tenés una estrategia de muestreo definido, una estrategia experimental, o sea, sabes cómo muestrar y sabes cómo hacer el experimento, vos deberías saber cómo analizar. Pues eso suena bonito, pero generalmente no pasa así, y menos mal que no pasa porque eso me da trabajo. Pero debería pasar, ¿cierto? Si vas a hacer eso, pues tenés que saber cómo analizar. A eso es lo que me refiero. Y ya después tomar conclusiones o decisiones. Y todos los temas de estudio pasan, de hecho, por lo mismo. La pregunta, definir bien el test estadístico y después realmente cómo concluir. Saben muy bien que yo puedo tener un diseño muestral experimental y tener muchas vías analíticas si lo monté bien. Lo monté bien, correcto. Con lógica, con conocimiento de la estadística y de mucha microbiología. Y puedo analizarlo de muchas maneras, construyendo diferentes tipos de modelos, etc. Pero si usted tiene un mal experimento o un mal muestreo, a usted no lo salva nada. No lo salva ni el análisis más sofisticado que haya. Así sea el machetazo más grande. No es posible. Porque ya, de hecho, viola la lógica. Es cuando generalmente pasa eso, cuando no lo hacen bien. Entonces, pues, no hay nada que hacer. Eso lo tenemos que trasladar, de hecho, muchachos, sí, claro, ecosistemas, irnos por allá, muestrar, pacientes, agua, suelo, aire, lo que ustedes quieran. Pero también en el laboratorio se puede entonces hacer. Entonces, miren, siempre van a ver unos ecosistemas microbianos. Ojo, también en el laboratorio. Sí, ok, ahí yo los puedo armar. Puedo hacer algo que se llama comunidades sintéticas. Las sintéticas es que usted las selecciona, usted misma las arma. Prácticamente tiene un efecto antropogénico gigante. Pero también hay comunidades que están en la naturaleza interactuando todo el tiempo, en un paciente o en cualquier otro tipo de hábitat. Eso entonces me lleva a pensar que puedo hacer experimentos en el laboratorio, de hecho hasta secuenciamiento, y puedo entonces aplicar de cierta manera teoría microbiológica, teoría ecológica, están entonces ahí pegaditos. Y además de los datos, de los experimentos, puedo aplicar algo que se llama modelos ecológicos, que en unas pocas clases yo ya les explicaré qué modelos ecológicos hay, que explican cómo es la dinámica poblacional, la modelan para que uno entienda mejor las interacciones que pueden ser causa de las enfermedades infecciosas. Eso es importante. Y esto entonces después me va a llevar con esos modelos, o son explicaciones matemáticas, a acercarme un poquito a cómo funcionan los microorganismos en el ecosistema y qué servicios ecosistémicos están dando, inclusive los de enfermedad y los de salud. A eso me refiero. Cuando yo estoy generando modelos ecológicos, incluyendo los típicos en estadística, los que uno ve pregrado, estadística frecuentista, uno genera para casi todos los modelos hipótesis nulas, hipótesis alternas, y en ecología pues también se da. No sé si recuerdan eso. Entonces, una cosa son las hipótesis científicas
Y de cada test que uno haga para comprobar esa hipótesis científica, uno puede generar hipótesis estadísticas. En una hipótesis científica usted no tiene una nula y una alterna, o por lo menos pues a mí no me suena, pero sí en estadística la tenés. Eso quiere decir que yo puedo, en casi todos los modelos que yo genero en ecología, casi todos, otros no, tener esos dos tipos de hipótesis. O en los test estadísticos que yo aplique. Esa hipótesis en donde se habla de igualdad, la hipótesis en donde el azar opera, se llama, o solo el azar opera, se llama hipótesis nula, que por el deseo que cada uno tenemos es la que intentamos de hecho rechazar. Nosotros queremos rechazarle, que no haya igualdad, que no se parezca esta población a esta, que no se parezca a lo que hace esta especie a esta especie. Por eso a veces lo evalúo así, pero en otras ocasiones queremos que sí la haya. La hipótesis contraria es la hipótesis alternativa, que tiene la expresión matemática, recuerden así. Esperen un momentico. Hipótesis nula, hipótesis de igualdad, o sea, en este caso las medias de las dos poblaciones son iguales. Y la hipótesis alterna, la media de las dos poblaciones son distintas. ¿Listo? En casi todas las pruebas de hipótesis y modelos que uno construye en ecología se dan estas dos. Ya yo tengo que evaluar y tomar la decisión si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Generalmente en estadística no se habla de aceptar la hipótesis, jamás. Porque si tú la aceptas, ¿cierto? Estás diciendo que llegaste pues a la verdad absoluta, ¿cierto? Yo ya acepté que eso era así. Mentiras que si cambian algo en los datos o es menos muestreo o hasta más muestreo, puede ser que la hipótesis te cambie y la inferencia, que es la toma de decisiones, cambie totalmente, ¿no? Entonces las tenemos que tener en cuenta. Cuando yo hablo de esto, entonces vean que el objetivo es prácticamente rechazar la hipótesis nula, es decir, que no hay igualdad, ¿no? Pensar que estamos ante dos muestras distintas. Eso es lo que casi siempre queremos. Dos tratamientos diferentes. Que el control no se parezca o no sea igual al tratamiento. Creo que este grupo de acá de pacientes, que yo lo llamo control, no sea igual en composición microbiana a este, porque yo a este le di una droga y a este no, etcétera. A veces buscamos es eso. Entonces, si recuerdan bien, los histogramas de frecuencia, de hecho este gráfico, esto los muestra uno, pero la gráfica no tiene barras, sino tiene algo que se llama diagramas de densidad o density plots. Te va a mostrar el comportamiento muestreal, valga la redundancia, de dos muestras. Fíjense la que está con línea negra discontinua, que es esta, que estoy pintando ya de rojo, ¿no? Y otra que es la azul. En este caso pensemos que tenemos dos grupos. Ejemplo, un control y un tratamiento. Grupo A, grupo B, etc. Aquí vemos entonces cuando, ¿cierto?, están separadas de cierta manera, ¿no? Están alejadas entre las medias muestrales con cierta distancia, eso se llama tamaño de efecto. Y cuando analizas las varianzas, y si recuerdan muy bien su estadística, esto es cuando yo digo que las varianzas dentro de cada grupo son menores a las varianzas que hay entre grupos. Acá sería la varianza mayor. Esa es la famosa prueba F, no sé si se acuerdan. La F es eso, mirar las varianzas. Entonces dices, si la varianza dentro del grupo es menor que la varianza entre grupos, yo estaría rechazando la hipótesis nula, la hipótesis de igualdad. Estoy diciendo que las medias son diferentes y los grupos son distintos, ¿no? Eso quiere decir que un F, una prueba de F así, me da un F ratio grande y un valor P pequeño. Ya que es donde yo digo, tienen diferencias significativas. Si usted no sabe mirar el F ratio, pues tampoco es una necesidad. P menor a 0.05 en estándar científico. Claro, hay diferencias significativas. Pero resulta que cuando las varianzas son iguales o es más grande dentro de cada grupo que entre grupos, se comportan poblacionalmente, como la línea de acá. Es como si estuvieras uniendo las dos muestras. ¿Ahí qué pasaría? El F ratio, la relación de F entre varianzas, daría pequeña y un valor P muy grande. Entonces, claro, un P menor a 0.05.
y decís, ah, claro, pues es la diferencia entre las varianzas, no debe haber efecto de nada o por lo menos diferencias significativas y todo se debe comportar como una sola población, porque no son distintas, son iguales. Cuando se comportan de esta manera, digamos un poquito más a nivel poblacional, muy parecido, es que ahí es donde yo digo que esto me permite decir que no rechazo la hipótesis nula, o sea, no habrían diferencias entre ellas, son iguales. Pero cuando pasa esto, ahí es donde yo la puedo rechazar. Y en eso se basa casi todas las pruebas de estadística que vamos a seguir viendo. Tanto la NOVA, la prueba T, todas las pruebas post-hoc, que también se aplican en ecología. Y más adelante, pues les explicaré brevemente, intentaré lo más fácil posible para no enredarles demasiado la vida, algo de estadística multivariada, lo suficiente para que usted pueda entender una figura, una gráfica de ellas y pueda entonces dar explicaciones ecológicas a esa relación causa-efecto. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Profe, yo me Sí, perdí, claro, Natalia. o sea, al final ya vine a entender, pero lo del principio, Ajá. ¿Y lo del principio qué era? Cuéntame. no, o sea, donde usted empezó a explicar, pues que Ajá, teníamos como dos grupos, ¿cierto? Pero no entendí sí. como lo de que usted señaló acá arriba, pues como cuando empezó a hablar de como de las varianzas. Listo. Me voy a tener ahí un ratito. Yo sé que casi todos ya vieron estadística y diseño, pero yo no asumo que se acuerdan, ¿no? Sino que pues hay oportunidad de ir a repasar. Bueno, vamos a hacer dibujitos, me van a quedar feos, pero no me importa, desde que los pueda explicar. Bueno, espérate, yo me ubico acá. No, que quiero saber dónde está él. Ah, discúlpenme, muchachos, que está aquí como ya. Están viendo mi diapositiva en blanco, ¿cierto, Natalia? Sí. Bueno, miren todo lo que les expliqué. Suponga que usted o va a hacer un experimento o va a hacer un muestreo. ¿Listo? Y usted tiene una hipótesis de ecología microbiana, obviamente asociado o relacionado a enfermedades infecciosas. Por ejemplo, usted quiere saber, ¿cierto?, si la composición microbiana es parecido a pacientes que tienen diabetes tipo 2 a pacientes que no la tienen. ¿Claro hasta ahí? Tengo dos grupos. Entonces, obviamente yo estoy hablando de la composición. Quiero saber, porque puede ser que la composición tenga algo que ver con el tratamiento de la enfermedad, etcétera. Pues yo quiero evaluarlo y empezar a responder ese tipo de preguntas. Entonces, primero que todo, yo quiero ver la composición. Esa es mi pregunta. Si la composición varía entre esos dos grupos, posiblemente eso ayude al tratamiento de la diabetes. Una hipótesis pues que lancé. Tengo un grupo A y tengo un grupo B, ¿no? Cuando usted monta este experimento en su cabecita, este ensayo o este muestreo, pues de hecho usted no va ¿cierto?, a generar diabetes tipo 2 en pacientes, simplemente los va a muestrear, independientemente de cómo sea, usted va a tener dos grupos. Usted puede tener entonces un grupo control que no tiene diabetes y otro que sí tiene diabetes. Vamos bien. Entonces tengo los dos. Resulta que yo empiezo a pensar con el deseo, lo que hacemos pues, todos los seres humanos, normal. Y yo, de hecho, muy interno, quiero que hayan diferencias, quiero que haya diferencia en la composición. O sea, los microorganismos yo quiero que sean distintos, por algo lo estoy haciendo, pero yo me lo imagino. Pero también puedo llevar la sorpresa que sea parecida a la composición microbiana en cada uno de ellos. Y estoy hablando de composición por lo menos a nivel de, intestinal, del sistema digestivo. Entonces, yo monto un ensayo, monto un muestreo, tengo un N, muestreo tantos acá, tantos allí, y lo establezco. Al final ya tienes todos los datos. Entonces, lo que uno hace acá es preguntarse, bueno, ¿cómo hago para saber si ellos son diferentes o son iguales? Eso quiere decir que hay un efecto probable, esto, de que la diabetes esté causando alteraciones en el microbioma del ser humano. Para eso tendría yo que hacer pruebas de hipótesis, ¿cierto? Esas pruebas de hipótesis, al menos,
Hay una que se llama contraste de hipótesis, es que me va a contrastar en lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula te va a decir, venga, su grupo A y B son igualitos, no habían diferencias entre ellos. Por lo tanto, ahí es donde uno se pone a llorar y dice, ah, bueno, pero recuerden que a veces uno tiene como objetivo rechazar esta vuelta. La hipótesis alterna te dice lo contrario. Esto pues son distintas. Yo tengo que entrar a saber, entrar a evaluar. Una forma de hacerlo es haciendo un famoso, ¿cierto? Que se lo inventó un agrónomo que se llama Ronald Fisher, que se llama análisis de varianza. Fisher, es un nombre cierto, es este, Fisher, me disculpan si lo escribí mal. Fisher, de pronto aquí una C. La F viene de ahí, se utiliza cierta distribución de probabilidad para calcular entonces unos números, dejémoslo así. Pero es la NOVA la que lo utiliza. Esa F se basa en lo siguiente. Resulta que vamos a mirar, esto es composición. Puede ser que midamos abundancias, por ejemplo, ¿no? O algún índice de diversidad. Y acá está mi grupo A y mi grupo B. Entonces, puede pasar uno de estos casos. Puede ser entonces que la varianza, que recuerden, la varianza es la desviación estándar al cuadrado, una medida, esto es la varianza. Y la desviación estándar es la distancia que tiene cada dato con respecto a una media muestreal. Entonces, yo voy a pintar acá la media y acá están los datos de abundancia o de riqueza, lo que quieras. Estás midiendo diversidad de estos de acá. Y voy a pintar acá también la distancia y esto me va a dar una desviación estándar que se puede expresar en varianza, ¿cierto? De cada grupo. Ahí me siguen. Sí, profe. Bueno, resulta que cuando yo evalúo las varianzas dentro de cada grupo, eso es lo primero que yo miro, y después comparo la varianza entre grupos, yo ya puedo hablar de una relación en la distribución de Fisher y por lo tanto se va a traducir en un valor de probabilidad que es el valor P que lo vieron en clase. Cuando eso pasa, varianza pequeña acá, entonces varianza pequeña dentro de cada grupo de pacientes que yo empecé a evaluar en cuestión de composición. Pero la varianza es muy grande entre ellos, eso genera un F ratio o una razón de F, que así es que se mide, muy grande, que tiene una traducción en un valor P pequeño, generalmente en estándar científico por lo menos menor a 0.05. Eso hace, muchachos, que ustedes no rechacen la hipótesis nula. Perdón, que la rechacen, discúlpeme, rechacen la hipótesis nula. No, hay diferencias entre los dos grupos. Parece ser que la diabetes, ¿esto es unicausal? No, tal vez no, pueden ser un montón de cosas que yo no estoy teniendo en cuenta. Pero si estoy diciendo que la condición diferencial entre esos dos grupos de pacientes era que tuvieran diabetes o no. Bueno, parece ser que hay diferencias en las comunidades microbianas entre pacientes que lo tienen y no lo tienen. El caso contrario es lo siguiente. Volvemos a pintar entonces el dibujito. Paciente A, paciente B. Es lo mismo, cualquier entonces variable de respuesta de composición microbiana. Y resulta que dio así. ¿No? Y por acá póngale que está la media. Cuando es todo así, estos son solo 3 datos, ¿cierto? Y aquí está la media. Pues obviamente la desviación estándar va a aumentar dentro de cada grupo, tanto de pacientes control como de pacientes que tenían diabetes. Entonces se aumenta mucho. Esa varianza acá va a ser muy grande dentro de cada grupo. Y puede ser igual o menor entre grupos. ¿No? Ya la varianza entre esos grupos ya va a ser más bajita o tal vez muy parecida. Eso me lleva a lo otro, a que la F,
sea muy pequeñita, pero que el valor P sea muy grande. Tanto así que eso se puede traducir en estándar científico que sea mayor a 0.05. Y que estés diciendo que no puedes rechazar la hipótesis nula. O sea, que las dos poblaciones en cuestión de composición son iguales y que tal vez la diabetes no sea la causa de esa variación, porque es que no la hay, ¿cierto? No la detecté. Eso quiere decir que al final, en un histograma de frecuencias, ¿no? Cuando pasa este caso, las dos poblaciones se comportan como así, ¿sí ven? Muy parecida, que al final se puede traducir como si fuera un comportamiento totalmente poblacional. Esa era lo que aparecía en la gráfica como de que estaba a favor del no rechazo de la hipótesis nula, o sea, de que había igualdad. Todo se comporta como una sola cosa. Claro que si no hay diferencias, pues, ¿qué vamos a decir? Pero si yo llego y las detecto, lo más seguro es que esas dos poblaciones se puedan comportar algo así. Que esas dos muestras más bien, ¿no? Si pensamos pues que hay normalidad, hay simetría, bueno, etc. Bla, bla, bla. Y de esa manera pues lo sabremos, ¿cierto? Composicionalmente pues no son iguales, son distintas. La posible causa, estoy hablando de probabilidad, era que tuvieran diabetes, porque era lo único que yo estaba midiendo. Pero fue solo por eso, no, tal vez hubieron otras cosas, ¿cierto? Pero yo no las puedo detectar. Pero yo medí, ¿cierto? Con el valor P, ¿cuál era la probabilidad de ese azar? Que de hecho lo es. ¿Con qué probabilidad yo veo que se comporten así? Esas diferencias, si solamente hay azar, causalidad no asignable, pues la probabilidad es muy pequeña. Entonces yo creo que la diabetes sí pudo haber tenido un efecto en la composición microbiana, ¿no? Es que acá la probabilidad ya empieza a ser más grande del 5%. Es más probable de que todos esos resultados que yo haya visto solo son por azar, causalidad no asignable. Entonces yo no le puedo decir que la diabetes tuvo un efecto en esa composición, que no puedo decir. Y eso es en resumen cómo se interpreta un análisis de varianza. Sí, profe, ya más claro. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, muchachos, hablemos otros 20 minuticos, terminamos a las 5:30 como siempre, que yo ya creo que el próximo jueves, después de parcial, ya podemos continuar un poquito, ya terminando este tema. Como les digo, era recordándoles algo de estadística. Bueno, muchachos, lo que sigue acá, lo que ven en las diapositivas es simplemente papers que me hablan del secuenciamiento masivo, una ómica, de toda la comunidad de una muestra ambiental. Eso se llama metagenómica. Todos los genes que están ahí, incluyendo los que también sirven para hacer diferenciación taxonómica. Esa metagenómica que se estudia mucho en ecología para conocer la composición de una muestra ambiental, incluyendo muestras de pacientes, por supuesto, tiene entonces lo mismo que hemos estado hablando. Entonces, por eso va a pasar rápido. Miren, ¿cierto? Definir la pregunta de interés siempre. Obtener los datos, explorar los datos, bla, bla, bla. Esto es lo que uno hace como en estadística descriptiva. Esto se llama ADE. O análisis exploratorio de datos en inglés. Es netamente descriptivo. Y el ajuste a modelos estadísticos, que pueden ser casi siempre modelos lineales o modelos generales lineales. Eso depende. Los modelos lineales son los que ustedes hacían cuando hacían la NOVA. Entonces, yo voy a hacer la NOVA. En cualquier software, yo sé que ustedes manejaron SPSS, él establece un modelo lineal. Dice, esto es causa, ¿cierto? Y este es el efecto. Ese es el modelo lineal. Y ya hacía los análisis y usted sacaba los cuadritos con el valor P. Eso es, uno lo ajusta. Comunica los resultados y pues ojalá uno pudiera hacer los análisis reproducibles. Entonces aquí lo mismo, miren, la importancia en ecología y en cuestión de ómicas de diseñar bien un experimento, saber muestrear, en este caso pues toda la parte de extracción de ADN y los análisis estadísticos. En ecología, esto no quiero que se les olvide porque lo vamos a utilizar en esta unidad y en la tercera, hay algo que se denomina metadatos. Son variables que pueden ser independientes o dependientes, eso depende, pero son variables que yo denomino explicativas. ¿Cómo así?
Suponga el caso anterior. Teníamos dos grupos de pacientes. La diferencia que usted quería, ¿cierto? De cierta manera manipulando, pero la manipuló escogiendo pacientes, era que unos tuvieran diabetes tipo 2 y los otros no tuvieran nada, ¿cierto? Que estuvieran sanos. Resulta que usted fue a medir la composición microbiana y esa composición generalmente usted la puede medir mediante metagenómica, pero también mediante amplicon sequencing, que después hablaremos un poquito de eso. Y si ya vieron biología molecular o genética microbiana, pues ya también les habrán hablado. ¿Cuál es la cuestión? De que tal vez hayan variables que usted quiere medir, pero que tal vez no sean la causa directa de esa composición, de esa alteración en la composición microbiana. Voy a decir una cosa, por ejemplo, se puso a mirar parámetros de la sangre, de la orina, de ciertos tipos de secreciones, o miró la edad de los pacientes, o evaluó la altura, evaluó el peso, que puede ser importante, relevante en diabetes. Esas variables que pueden explicar el fenómeno, sean variables explicativas y que no necesariamente son la causa principal de la que usted está evaluando, se llaman metadatos. Y en ecología son muy importantes porque me ayudan a explicar el comportamiento de las comunidades microbianas y sus interacciones en el proceso de salud-enfermedad. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces eso me sirve para aclararse. Son esas variables explicativas que, valga la redundancia, me ayudan a explicar el fenómeno causa-efecto que estoy estudiando. Los diseños experimentales, pues claro, en cuestión de enfoques a nivel de salud, pues hay demasiados, económicas, pues mucho más. Yo les quiero mostrar más que todo estos de acá. Esta parte de la derecha son más que todo enfoques analíticos, ¿cierto? Yo tengo ómicas, ¿y qué hago? Hago este tipo de análisis, bla, bla, bla. Quiero que miremos esto, o sea, esto puede partir hasta de acá, de un diseño que se llama casos y controles, como el que hablamos ahorita. Esto, controles acá, miramos la composición, casos acá. Y esto me puede ayudar a mí a hacer un montón de comparaciones, ¿cierto? Puedo entonces utilizar diferentes enfoques ómicos, que son importantes, miren, en epidemiología, metagenómica, transcriptómica, metatranscriptómica, metaproteómica, metabolómica, etc. Eso quiere decir también que puedo generar múltiples metadatos. Los metadatos era lo que yo ahorita les explicaba, son variables explicativas. Miren todos los datos que yo podría tener. Bueno, ¿cómo lo analizo? Tengo que integrarlo. Entonces, ahí viene una serie de cosas, yo no me voy a meter en este boleo, ni ustedes mucho menos, en donde utilizo estadística uni y multivariada para utilizar esos datos y poder sacar las mejores conclusiones posibles, pero todo basado bajo un diseño experimental. Los diseños experimentales, no solamente en epidemiología, pueden ser importantes en cuestión de ecología, sino también para evaluar algunas hipótesis en el laboratorio. ¿No? Ejemplo, exclusión competitiva. Es que yo tengo una unidad experimental, que es un Erlenmeyer que tiene medio de cultivo, y coloco a competir dos cepas. Puedo o no variar las condiciones, etcétera, y puedo medir fitness. Eso es un experimento. Claro, mucho más ecológico que hablar de ir, más ecológico, no con una respuesta de pronto un poquito más, pregunta un poquito más básica, que ir a muestrear pacientes con X o Y enfermedad. Esto es más que cómo se compiten entre ellos, pero puede ser de utilidad, ¿cierto? Ya vimos eso. Me puede ayudar a tal vez empezar a diseñar probióticos, ¿listo? O cómo compiten esos patógenos con otro tipo entonces de microorganismos, y todo eso lo puedo hacer in vitro, ¿listo? Puedo entonces cambiar las condiciones de crecimiento, mirar cómo explotan recursos. Por ejemplo, acá, ese tipo de explotación de recursos, que saben muy bien, que es que explotan diferentes dimensiones del nicho. Si lo explotan diferentemente que el otro, pues podemos estar hablando de nichos distintos, actividad y ubicación diferentes, o formas de vida distintas, estilos de vida. Y me pueden generar esto que se llama entonces mapas adaptativos, que ya también se los expliqué. Y es la forma como esas cepas en diferentes condiciones pueden explotar diferentes recursos. Entonces uno genera estos mapas. Y esos recursos, en interacción o no, ¿listo? Pues lo explota mejor, entonces la montañita va a ser más grande.
no lo explota tanto, entonces la montañita va a ser más pequeña. Entonces me permite comparar entre dimensiones del nicho y condiciones ambientales prácticamente, cómo X microbio está entonces explotando mejor cada uno entonces de esos nichos, ¿no? Y medir fitness, ya sea que marque o no las bacterias, eso depende, bueno, en fin, el fitness acá es supremamente importante. Fitness, recuerden, capacidad reproductiva, que puede ser casi siempre densidades poblacionales de esas cepas. Entonces resulta que, miren, tanto en epidemiología como ya en laboratorios en el laboratorio, en experimentos todavía más básicos en ecología, se necesita el diseño experimental y el diseño muestral. Para esto, entonces voy a entrar a definir y también a recordarles algunos elementos básicos del diseño rápidamente. Hay 7 casos, ¿cierto? 7, digamos, definiciones y vamos a ver hasta dónde llegamos en estos 15 minuticos. Que son importantes a la hora de hacer bien un muestreo o hacer bien un experimento. Este libro generalmente lo recomiendo mucho. De hecho, tiene ejercicios en SPSS y también en R. No sé si conozcan R. Es un lenguaje de programación que se utiliza para también análisis estadístico generalmente. Es una herramienta analítica, así como en SPSS, sino que en R uno escribe los códigos y en SPSS uno cliquea. Pero al final, algunos resultados dan parecidos. Lo que pasa es que en SPSS no puedo parametrizar tanto los análisis, o sea, no le puedo cambiar tantas variables como en R, que puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, vamos a hablar de unidades experimentales, unidades muestrales, unidades observacionales. Esa sería entonces la primera, que son tratamientos, que son controles. ¿Cuáles son los tipos de variables? Recuerden que hay cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas eso hay divisiones, dentro de las cualitativas también. Y depende de la naturaleza de la variable, a veces se le llama naturaleza. Yo escojo el tipo analítico que voy a hacer, ¿cierto? El plan de análisis yo lo construyo a partir del juego entre variables cuantitativas y cualitativas. Hablar un poquito de cálculo de tamaño muestral y de diferentes tipos de muestreos. ¿Qué significa la aleatorización y la confusión? ¿Qué es un factor de bloqueo y por qué es importante en estudios ecológicos? ¿Y qué significan prácticas biológicas versus réplicas técnicas o también llamadas pseudo-replicaciones? ¿Y cuáles son sus consecuencias a nivel estadístico? Si uno tiene más o menos claro esto, uno puede construir de cierta manera bien un buen diseño experimental o muestral, de hecho en cualquier campo, no solamente en ecología. Empecemos a hablar del primero. Las unidades experimentales vienen específicamente de manipulaciones, o sea, de experimentos. Son la mínima unidad, la cual entonces recibe la acción del tratamiento, las cuales son tratadas. Y al mismo tiempo es la mínima unidad donde se mide la variable respuesta o las variables. Debe tener otras 2 condiciones para hacer unidad experimental o si no, no lo pueden ser. Primero, pues que sean independientes. Eso quiere decir que unas unidades no dependan de la otra y que puedan ser entonces aleatorizables, ¿no? O sea, que tengan la misma probabilidad todas de recibir el tratamiento. Y uno establece una función de aleatorización para que pase eso. Tiene que cumplir esas 4 cosas. Pues repito. Mínima unidad, que es tratada, que se le mide la variable de respuesta, es independiente y al mismo tiempo se puede aleatorizar. Ahí es donde yo la defino. Esa mínima unidad, listo, puede ser una caja de Petri, puede ser un pozo en una placa de ELISA, puede ser un Landermeyer, puede ser un bioreactor, puede ser una maceta. Depende, es donde se cumplan esas 4 cosas. ¿Listo? El conjunto de unidades experimentales se llama material experimental. ¿No? Y generalmente las unidades experimentales, ojalá las pueda replicar. Quiere por lo menos hacer análisis de varianza, replíquela al menos 3 veces para que haga estadística inferencial. Si no, pues no va a poder. Pero al menos 3 veces, si se le daña una, queda con 2 y ahí ya no puede hacer nada. Entonces, pragmáticamente, ojalá fueran más de 3 por si se le llegan a dañar unidades experimentales, pero se deben replicar, ¿no? Y también existe la diferencia entre unidad muestral y unidad observacional que voy a explicar a continuación. Entonces, las unidades experimentales, ¿cierto? Es la que recibe el tratamiento por tal, la acción, uno la manipula. La unidad muestral es la muestra que uno saca de esa unidad experimental. Yo voy a sacar esta colonia. Es que yo tengo esto con suelo.
una macetica, yo saco un poquito de suelo porque usted al final no va a poder analizar todo. Yo tengo un paciente, ¿listo? Y voy entonces a secuenciar el metagenoma pues de su tracto digestivo, pues obviamente tendrá que darte materia fecal, pero no la vas a analizar toda, sacas un poquito y la analizas, ¿cierto? Extraes ADN y ahí pues entonces mira que con la composición o una biopsia pues en el peor de los casos, pero es un poquito, entonces sacas la unidad muestral. ¿Listo? La unidad observacional es lo que realmente se mide. ¿Listo? Ya, esto yo lo observé, lo medí, entonces es sobre la cual cuantifico. Unidad formadora de colonia, una variable respuesta. Unidad formadora de placa, ¿no? Partes por millón. Puedo también cuantificar diversidad, riquezas, abundancias, hablar de índices. Esas serían las unidades entonces observacionales. Y hay que establecer entonces la diferencia. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Profe, esa unidad observacional, ¿qué es lo que mira? Sí, es lo que realmente se mide, ¿cierto? Entonces usted saca una muestra y cuando la va a ir a medir, usted ya habla que esa medición es la unidad observacional. Es la medición en sí. Bueno, ¿quedó claro? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Muchas veces esto tiene muchas aristas. O sea, esta es una definición del libro, ¿listo? Pero puede ser que vos no tengas unidades experimentales per se. Vos tenés, son pacientes, ¿cierto? Vos no los vas a manipular. O tenés algo que no manipules, ¿cierto? Por ejemplo, árboles, y querés conocer algo de la diversidad microbiana de los árboles, vos no vas a manipular de cierta manera. Entonces no se denominan muchas veces unidades experimentales. Uno lo que saca es una muestra. Se pueden denominar también unidades muestrales cuando se sacan así. Lo mismo, puedes tener un paciente que no le vas a sacar absolutamente nada, ni una muestra, nada, sino simplemente vas a observar. Vas a tomar datos del peso, de la altura, etcétera. Y ahí estás observando, no manipulas. Esos también podrían ser unidades observacionales. De todas formas, la definición del libro es esta que les acabo de dar, la que aparece en la diapositiva, pero tiene aristas, pero no los quiero enredar. Hablemos ahora de los tratamientos. Los tratamientos son conjuntos de acciones que se aplican sobre las unidades experimentales. Puede ser una acción, puede ser dos acciones, tres acciones, etc. ¿Listo? Esas acciones que son sujetas a comparar, ¿a qué me refiero? Pues yo puedo ejercer una acción, aplicar algo, y en otras unidades experimentales no aplicar. Pues son sujetas de comparación, las quieres comparar. Esos son tratamientos. Las acciones generalmente se denominan como factores. Y los factores pueden tener diferentes tipos de dosis. A esas dosis, a esas escalas o esa estratificación del factor se denominan niveles. Es que yo quiero aplicar un antibiótico a este medio de cultivo para evaluar el crecimiento bacteriano de una bacteria patógena X. La manipulación es que estás aplicando antibiótico, ese sería tu factor. Los niveles son las diferentes concentraciones de ese antibiótico. 20 partes por millón, 10, ¿cierto? 50 partes por millón, 100 partes por millón de ese antibiótico. Esos son niveles, incluyendo la ausencia de la aplicación en sí. Ese nivel se denomina nivel 0 y puede corresponder a un control. Por eso, los controles se llaman tratamientos control. En experimentos de un solo factor, eso quiere decir unifactoriales, generalmente el número de niveles de un factor equivale al número de tratamientos. Si se acuerdan por su estadística, los experimentos de más de un factor en los que yo quiero evaluar la interacción se llaman experimentos factoriales, que es una forma de arreglos de tratamientos, eso es lo que es, ya entonces se multiplica, ¿cierto? Si tuviera dos factores con dos niveles cada uno, sería un experimento 2 por 2, o también 2 a la 2, que es el más sencillo de todos los factoriales. Bueno, y también se puede conocer esa manipulación o a sus manipulaciones como variables de causa o variables independientes, porque son las que yo manipulo. Que después voy a evaluar si esa manipulación tuvo un efecto en particular para asignar racionalmente que esa causa que manipulé fue probablemente, esto, valga la redundancia, la causa del efecto que me dio. Dentro de los tratamientos existen los controles.
Eso hace parte de los tratamientos. Y son, como dice ahí, y está en mayúscula, supremamente importantes. Tanto así que en un ensayo, pues yo he visto experimentos y cuando he evaluado tesis, a veces les falta un control o no colocaron el control adecuado. Eso hace que el experimento sea totalmente inválido. O sea, los controles validan el experimento. Y si no los tienes bien, te puedes, se caga uno en todo, ¿no? La definición del control absoluto es muy sencilla, suena boba, ¿listo? Y es que ese control es igual al tratamiento, excepto por el tratamiento en sí. O sea, es igualito a lo manipulado, excepto por la manipulación. Eso tiene una lógica de asignación de causas. Es decir, si este no lo tenía y es distinto al que lo tenía, lo más lógico es que la manipulación que yo hice era, ¿cierto?, fuera la responsable del efecto que vi. Eso es un control prácticamente. La cuestión es que los controles también pueden tener contrastes de efectos. Denominamos controles positivos y controles negativos, ¿cierto? Los controles positivos, recuerde que es lo que prueban, ¿listo?, lo que usted quiere probar. Es que yo quiero ver que hay en el experimento con bacterias, que tal vez usted quiere evaluar un nuevo antimicrobiano sobre una bacteria patógena. Entonces, estoy probando un fitoextracto de una planta. Yo quiero ver, mire lo que yo quiero ver inhibición, ¿cierto? Por lo tanto, yo como control positivo que refuerza a esa creencia que yo tengo que evaluar algo que produzca ese efecto. Por eso lo llamo positivo. Eso quiere decir, ejemplo, una molécula antimicrobiana ya conocida que tenga efecto inhibitorio sobre la bacteria, un antibiótico, por ejemplo. El control negativo sería o una sustancia o la ausencia de cualquier cosa, como también un absoluto se puede denominar negativo, que tenga el efecto contrario de lo que uno quiere. Entonces, en este caso, no aplicar ningún tipo de molécula que inhiba para que la bacteria crezca bien. Eso puede ser un control negativo. O una sustancia que permita que la bacteria crezca más, o que no haya inhibición de crecimiento. A eso se le llaman contrastes de efectos y también se aplican a los controles. Y termino con esto. En los controles, muchachos, tanto positivos o negativos, usted puede colocarlos. Puede decir, yo coloco los dos. Pero hay que pensar en varias cosas. Primero, no se toman a la ligera, se piensan muy bien cuáles son, porque si yo las llego a embarrar, puedo tener mal el experimento. Y segundo, es que hay controles indispensables y hay controles muy importantes. Generalmente los controles absolutos son indispensables, que es ¿cierto?, la ausencia del tratamiento per se, de resto todo es igual. Eso es indispensable, pero a veces algunos otros controles pues, no son necesarios. Eso es. En el caso entonces, realmente el experimento que les estaba hablando con la bacteria, pues sería muy importante tener un control positivo, ¿cierto? Pues, ¿cierto? Está inhibiendo, sé que hay algo que lo inhibe y mi unidad experimental está respondiendo a ello, y la bacteria también. Pero usted puede dejar de aplicar y tener el absoluto. Tener un negativo que haga que crezca, tal vez pueda ser importante. La cuestión es indispensable, tal vez no, tal vez es importante. Y a veces, los experimentos pueden quedar muy grandes o tienes consecuencias estadísticas, a veces es mejor recortar tratamientos. Entonces, por eso es que uno se tiene que pensar, ¿cierto? Sentar a pensar y a calcular muy bien las cosas. Entonces, los controles son sujetos a comparar. Son muy importantes porque me ayudan a comparar. Se compara con ellos generalmente, pero también se puede comparar con otros tratamientos. Por eso también se incluyen dentro de lo que es la definición de tratamiento. Y ya me quedan por ahí 20, 30 minuticos de recorderis. Para terminar, ya se lo robo entonces al profesor Julián la próxima clase. Y tomo desde acá, ya vamos por los pasos un poquito más rápido. Y con eso terminaríamos el repaso muy breve de lo que necesitamos para ecología. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? No, profe, la verdad, no muy claro la información que usted nos dio. Muchas gracias. Listo, gracias, ministro. Listo. Bueno, muchachos, se cuidan, estudien bastante, nos vemos el martes.
Si alguno tiene alguna complicación, me lo informo por correo electrónico y recuerden, bajo excusa válida por reglamento, no hay ningún problema, se hace los supletorios que haya que hacer. Y nos vemos ya el martes. Que les vaya muy bien.